Mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker Active Trades. Bienvenidos al webinario de hoy sobre simple pero efectivas estrategias de trading. Antes de empezar, les voy a poner el aviso legal, que debemos de ponerlo por cuestiones legales. Lo dejamos aquí un rato para que lo lean. Bueno, mientras tanto, les voy a ir dando una introducción de lo que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de estrategias simples, quiere decir prácticamente eso, de tratar de hacer nuestro trading lo más simple posible, no usar tanto indicador, ¿no es cierto? Tantas herramientas, enfocarnos más que todo en lo que el precio está haciendo, en la acción del precio, ya que es en realidad el precio el que manda. La idea es de ubicar o escoger puntos de entrada específicos, esperar a que el precio llegue a ese punto de entrada, ¿no es cierto? Y después tomar la decisión dependiendo de lo que el precio haga. Primero que todo, debemos de definir nuestros objetivos como traders, como operadores, qué estilo de trading planeo hacer. Recuerden que hay diferentes estilos de trading como el scalping, el day trading, el swing trading, el position trading, ¿no es cierto? El scalping es a corto plazo, a muy corto plazo. Los que hacen scalping entran y salen del mercado en cuestión, puede ser en cuestión de segundos o minutos. El day trader o el day trading se basa en cerrar las posiciones antes de que el día de operaciones cierre, antes de que la bolsa cierre. En el caso de Forex, el Forex está abierto 24 horas, pero aún así se cierran las posiciones antes de que el día de operaciones acabe. Ese es el day trading o el day trader, el que cierra sus operaciones antes de que el día acabe. El swing trading aguanta las operaciones, aguanta la posición abierta durante varios días, pueden ser 2, 3 días, esperando a que el precio cambie dirección. No siempre el precio cambia dirección donde uno espera que lo haga o en el tiempo que uno espera que lo haga. A veces el precio se tarda algunos días en cambiar dirección y por eso le llaman swing trading, ¿no? Swing quiere decir como un cambio de dirección. El position trading es más a largo plazo. En el position trading vamos a aguantar las posiciones durante varias semanas y puede llegar a ser un mes o pueden ser varios meses. Muy bien, ya después de esto sigue el inversor, pero ya no vamos a entrar en eso porque ya un inversor ya es mucho más a largo plazo, ya es para hacer inversiones y aguantar las posiciones durante varios años, pero eso ya sería para otro tema. Bueno, las temporalidades. Es muy importante tener en cuenta las temporalidades porque las temporalidades que vamos a usar también depende del tipo de trading que vamos a hacer. Por ejemplo, si estamos haciendo un scalping, en un scalping, pues tal vez el gráfico mensual no tenga mucho, no influya mucho, ¿no es cierto? No nos preocupa mucho eh, lo que el precio ha hecho durante los últimos meses, ¿no? Porque el scalp en lo que se enfoca es en lo que está haciendo el precio ahora, en este momento. Entonces el scalper va a usar temporalidades las más bajitas que puede usar, ¿no es cierto? La 1 minuto, 5 minutos, aunque el scalper también debe de analizar el mercado en temporalidades más altas, pero no gasta mucho tiempo, no emplea mucho tiempo analizando los mercados en las temporalidades altas. Tal vez se mueva hacia las temporalidades altas para mirar tendencias, soportes o resistencias a largo plazo y que de pronto no vayan a interferir con su trading a corto plazo. Pero el scalper no gasta mucho tiempo en las temporalidades altas, se enfoca más en las temporalidades más bajitas. De todas maneras, así usted sea scalper o sea position trader, que es más a largo plazo, igual hay que saber usar todas las temporalidades. El day trader usa más que todo lo que es el gráfico diario, ¿no es cierto? Pero independientemente de si usted es scalper, day trader, swing trader o position trader, para entrar al mercado, uno primero analiza el mercado en una temporalidad más amplia, ¿no es cierto? Para tener una mejor visión del mercado, pero ya cuando vamos a entrar, cuando vamos a tomar la decisión de entrar al mercado, ahí sí bajamos a la temporalidad más bajita que podamos, puede ser 1 minuto, para tratar de escoger una mejor entrada. Ahorita pasamos a la plataforma para que entendamos mejor eso. La acción del precio es muy importante
enfocarnos en lo que está haciendo el precio. Recuerden que los demás indicadores, los indicadores técnicos, son derivados del precio. Es por eso que el mejor indicador es el precio en sí. Aprender a interpretar las velas, los movimientos de las velas es muy importante. El tamaño de las sombras, el tamaño del cuerpo real, la velocidad con la que se está moviendo la vela y la reacción del spread, pero esto ya es para las entradas, ya cuando vamos a entrar, o para aquellos que están haciendo trading muy a corto plazo o están haciendo scalping. Voy a pasar a la plataforma para explicar esto mejor. Muy bien, aquí tenemos la plataforma de Active Trader. Esta es una cuenta demo. Y aquí tenemos el euro frente al dólar gráfico diario. Lo de las velas, vamos a enfocarnos en lo que les dije, lo de las velas. Cuando vemos un gráfico, cuando estamos analizando un instrumento, ¿no? Estamos viendo las velas, es importante mirar el tamaño de las velas con relación a lo que ha hecho el precio o al tamaño de las velas anteriores, porque eso nos deja saber qué tan rápido se está moviendo el mercado ahora, en este momento, con relación a cómo se ha movido en el pasado. Bueno, la vela en sí nos da mucha información. Recuerden que cuando hay sombras largas y los cuerpos reales son pequeños, es que hay indecisión, hay mucha indecisión en el mercado, como por ejemplo aquí en este doji o en este trompo que vemos aquí, ¿no? Las sombras largas nos indica de que hay mucha volatilidad, el cuerpo pequeño nos indica de que hay indecisión. A veces estos cuerpos pequeños aparecen con sombras pequeñas, o sea que no hay volatilidad. Por ejemplo, aquí en esta velita de aquí, no hay volatilidad, pero tampoco no hay una tendencia clara, no hay una dirección clara, pero hay poca volatilidad. Cuando son los cuerpos pequeños, pero las sombras, perdón, son largas, eso nos indica de que la volatilidad ha aumentado, pero hay mucha indecisión. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso nos deja saber cómo se está moviendo el mercado, qué tan rápido se está moviendo el mercado. La sombra larga nos indica fortaleza en el mercado. Cuando vemos una sombra grande, perdón, el cuerpo real grande, un cuerpo real así como este o como este, eso nos indica de que hay fuerza en el mercado. Por ejemplo, esta vela grande, bajista, ¿no es cierto? Esta vela roja nos indica de que el mercado, hay fuerza bajista aquí en el mercado. La siguiente vela también es fuerte, ¿no es cierto? El impulso bajista se acelera aún más en la segunda vela. En esta vela se frena un poco el impulso, pero después vuelve y acelera el impulso a la baja. Lo mismo acá en estas tres velas grandes alcistas que vemos acá. Miren el cuerpo real, es un cuerpo real bastante grande. Las sombras son relativamente pequeñas. Hay fuerza en esta subida. Si el precio está subiendo, como por ejemplo aquí está subiendo, pero con velas relativamente pequeñas en comparación a las que ha dejado atrás en el pasado, quiere decir que está subiendo, pero está subiendo organizadamente y paulatinamente. De hecho, estas subidas son mejores y son más sostenibles. Cuando vemos una tendencia de velas relativamente, no pequeñas, pero de un tamaño, digamos que promedio, no son ni muy grandes ni muy pequeñas, pero son de tamaño promedio, eso nos da indicación de que la tendencia es posible que se sostenga más en el tiempo. Cuando el precio sube demasiado rápido como aquí o cae demasiado rápido, es verdad que eso nos indica fortaleza en el mercado, pero también nos indica un posible cambio de dirección brusco. ¿Por qué? Porque es que está subiendo demasiado rápido y la mayoría de las veces cuando el precio sube o baja demasiado rápido, tiende a corregir. Ese fenómeno sucede porque los operadores ven la oportunidad de sacar sus ganancias. Aprovechan de que el precio ha subido, ¿no? Tal vez no esperaban ganar tanto. Por ejemplo, estas son velas diarias, digamos que los operadores que entraron en esta zona vieron que el precio subió, ¿no? Al siguiente día subió aún más, eso les da como ese incentivo a los operadores para cerrar sus posiciones. Aprovechan
de que su posición les dio mucho más de lo que ellos esperaban y la cierran. Y entonces es por eso que cuando el precio sube demasiado rápido o cae demasiado rápido, tiende a corregir porque a eso le llamamos una corrección de toma de ganancias, que es cuando el precio sube demasiado rápido, los que habían entrado abajo aprovechan para cerrar sus posiciones y eso ocasiona un retroceso en el precio. Lo mismo cuando el precio cae demasiado rápido. Cuando cae demasiado rápido también, obviamente los que vendieron arriba aprovechan esa caída para cerrar sus posiciones y se produce ese retroceso. Sin embargo, cuando la tendencia es, como les dije hace un momento, cuando en la tendencia vemos velas de tamaño promedio, es más probable de que la tendencia se mantenga en el tiempo. Se mantenga en el tiempo porque el precio está subiendo organizadamente y paulatinamente. En ese caso, la tendencia es más fuerte. La tendencia es más fuerte y tiende a sostenerse más en el tiempo que cuando sube o baja demasiado rápido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Enfóquense en las velas, como les digo, en las velas, en los movimientos que está haciendo el precio, en el movimiento de las velas, porque eso nos deja saber qué tan fuerte se está moviendo el mercado o dónde nos está mostrando señales de debilidad. Cuando miren acá abajo en este ejemplo del euro frente al dólar, acá abajo vemos que el precio llega a esta zona de número entero en el 1.1000. Miren cómo deja estas sombras. Si ven, incluso antes de que el precio rebotara aquí hacia arriba, aquí dejó una sombra en el 1.1000, aquí dejó otra sombra en ese 1.1000, el precio cierra hacia arriba. Eso es indicación de que este soporte es bastante fuerte. Y efectivamente el precio subió, ¿no es cierto? Después volvió a bajar, a visitar este mismo nivel, pero volvió a dejar esa sombra. ¿Sí ven? Vuelve a dejar esa sombra. Esta vela apenas acaba de abrir, no sabemos lo que vaya a suceder, pero si esta vela llega a cerrar en positivo, posiblemente se produzca otro rebote de aquí al alza, a no ser que esta vela llegue a cerrar por debajo de ese nivel, entonces tal vez eso sería una señal de una posible ruptura hacia abajo. Voy a volver a la presentación. Vamos a ver si podemos mostrar las dos al mismo tiempo. Bueno, aquí está. La reacción del spread, ¿a qué se refieren? A qué se refieren con esto a la reacción del spread? Cuando hablamos de la reacción del spread, están viendo la plataforma, ¿no es cierto? En este momento. Ahora sí. Bueno, a lo que nos referimos con eso, a la reacción del spread, es que aquí en el gráfico diario no podemos identificar bien el spread, pero si bajamos al gráfico de un minuto, aquí vemos la diferencia del spread, ¿no es cierto? El diferencial. Vemos, este es el precio de venta y esta línea de acá es el precio de compra. Digamos que decidimos entrar después de haber hecho un análisis, decidimos entrar al mercado, digamos que digamos que en este punto, en esta media móvil que está acá abajo. El spread, Active Trades usa un spread variable. Hay brokers que usan un spread fijo, pero esos brokers que usan un spread fijo son en realidad market makers y ellos mismos despachan la orden. Active Trader es straight through processing, o sea que la orden no la despacha una persona, sino que la despacha, se manda automáticamente al mercado. El spread varía porque dependiendo de la volatilidad y de la liquidez que haya en el mercado, el spread puede encogerse o se puede ampliar más. A lo que me refiero con el spread es que ustedes hagan este ejercicio, bajen al gráfico de un minuto o si quieren abren esta ventana donde dice nueva orden y aquí también pueden ver el spread y pueden ver el movimiento del spread, así como aquí en el gráfico de un minuto. Cuando ustedes ven que el precio de venta empieza a encogerse o a pegársele al precio de compra mientras el precio de compra no se ha movido, normalmente el precio hace un brinco hacia arriba. Lo mismo sucede al revés, cuando el precio de compra baja, pero el precio de venta se queda ahí, normalmente hace un brinco hacia abajo.
aumenta el impulso hacia abajo. Entonces es por eso que es importante tener en cuenta el movimiento del spread a la hora de entrar. Estamos hablando de la entrada. Todavía no hemos entrado pues a lo que es a lo específico de las estrategias. Estamos hablando es de la entrada, de cómo escoger una mejor entrada. Bueno, recuerden que en el panel de preguntas pueden hacer cualquier comentario o cualquier pregunta que tengan mientras estamos en la presentación. Indicadores técnicos. Menos es más, como les dije, entre menos indicadores usemos mejor. Tratar de no repetir indicadores. Recuerden que tenemos, por ejemplo, los osciladores como el estocástico, el estocástico, el RSI, el Williams porcentaje R. Esos son osciladores que prácticamente nos dicen lo mismo. El estocástico y el RSI son prácticamente lo mismo. La diferencia es que el estocástico usa dos líneas, el RSI usa una sola línea. El estocástico reacciona más rápido a los movimientos del precio. El RSI pueda que sea un poco más lento, pero todo eso se puede ajustar con los parámetros del indicador. Si ponemos un indicador con más periodos, entonces la reacción va a ser más lenta. Si ponemos un indicador de menos periodos, por ejemplo, un RSI de 10 periodos, va a reaccionar más rápido al precio que un RSI de 20 periodos, ¿no es cierto? Entonces eso lo podemos ajustar con eso. No repetir indicadores quiere decir eso. Muchas personas usan el RSI y el estocástico juntos, cuando en realidad nos están diciendo la misma información. El, a- a- Tener en cuenta que hay indicadores que son de tendencia, hay indicadores que son de sobrecompra y sobreventa. Hay personas o traders que creen que usando varios indicadores que nos señalen lo mismo, por ejemplo, si uso dos indicadores de sobrecompra o sobreventa, es mejor porque el uno me confirma con el otro, ¿no? Pero en realidad estamos perdiendo el tiempo y estamos usando lo mismo. El, indicadores de tendencia. Indicadores de tendencia como, eh, por ejemplo, las bandas Bollinger, ¿no es cierto? Son eh, indicadores de volatilidad, perdón, y las bandas Bollinger. Indicadores de sobrecompra y sobreventa como el RSI, el estocástico. Ambos nos dicen lo mismo, nos dicen si el mercado está sobrecomprado o está sobrevendido. En realidad, todas esas cosas las podemos encontrar otra vez, como les digo, en el precio, enfocarse en el precio. Sobre compra, sobre venta, eso lo podemos identificar con el precio. La tendencia, con el precio. La volatilidad, con el precio. Hay indicadores para todo eso, pero en realidad con el precio solo podemos darnos cuenta de todas esas cosas sin necesidad de llenarnos de indicadores sobre el gráfico. En realidad los indicadores se pueden usar como herramientas de confirmación si queremos usar algún indicador, pero recuerden que los indicadores son derivados del precio y nunca nos van a decir lo que va a pasar en el futuro. Ese es otro error que cometen muchos de los traders con estos indicadores, pensando que un indicador nos va a decir qué es lo que va a suceder en el futuro. No, en realidad ninguna herramienta técnica, ningún indicador técnico nos va a decir lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Es simplemente una confirmación, se puede decir. Podríamos decir que lo podríamos usar como una confirmación, pero nada más. Tendencias. Simplemente con ver la dirección del precio podemos determinar si la tendencia es fuerte o es débil. Podemos determinar si el mercado está sobreextendido al alza o si está sobreextendido hacia abajo. El euro frente al dólar en este momento en el gráfico diario podemos decir que no tiene tendencia. No hay tendencia. Las medias móviles las podemos usar como indicador de tendencia sin necesidad de usar otros indicadores. Esta es una media móvil de 200 periodos y esta es una media móvil de 55 periodos. Miren, fíjense en el ángulo de inclinación de esas medias móviles. Esta media móvil está muy plana, está apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? Un poco hacia abajo, pero no de la manera que estaba apuntando por acá cuando el precio venía cayendo. El precio ahora se está
consolidando, está encajonado en medio de estos dos números enteros. Los números enteros son muy importantes tenerlos en cuenta. Miren cómo el euro reacciona alrededor del 1.1000 y alrededor del 1.1100. Está atrapado en medio de esos dos números enteros. Entonces, nada más con ver el ángulo de inclinación de la media móvil podemos ver de que si la tendencia es fuerte o no. Y en realidad no hay una tendencia fuerte. Está muy plana esta media móvil. Y lo mismo con la media móvil de 200 periodos. La media móvil de 200 periodos es más lenta que la de 55 y es por eso que cuando esta media móvil se pone plana, quiere decir que en realidad no hay tendencia. Cuando esta media móvil está apuntando hacia abajo, quiere decir que la tendencia es fuerte. Cuando cambia de dirección y está apuntando hacia arriba, quiere decir que la tendencia es fuerte al alza. En este gráfico diario aquí, cuando hablamos de tendencia, recuerden que también hay que especificar la temporalidad o el periodo, ¿no? El periodo que estamos usando, porque recuerden que el precio puede cambiar de tendencia dependiendo de la temporalidad. A corto plazo puede que esté en una tendencia alcista, ¿no es cierto? A corto plazo, a medio plazo puede que esté en una tendencia bajista y más a largo plazo puede que aquí en el gráfico mensual vemos que el euro frente al dólar en realidad trae una tendencia bajista. ¿Sí la ven? Es una tendencia bajista a largo plazo que trae el euro frente al dólar. Aunque en el gráfico diario no hay tendencia y aunque en el gráfico de un minuto la tendencia está tirando un poco hacia arriba. Entonces, por eso cuando hablamos de tendencia hay que especificar en qué temporalidad o en qué periodo es que eh, estamos hablando de esa tendencia. Daniel dice, ¿se puede combinar RSI con CCI o sería el mismo que combinar estocástico y RSI? El CCI, ese indicador, lo estuve analizando hace días. Dice, ¿es indiferente usar medidas móviles simples, exponenciales o ponderadas para identificar la tendencia? Bueno, el CCI, Daniel, no me acuerdo muy bien del CCI, creo que es un indicador de volatilidad, creo, no estoy muy seguro. Lo importante, Daniel, es no combinar dos indicadores que sean para lo mismo, ¿no es cierto? El Community Index Channel, ¿no es cierto? Ese es el CCI, Commodity Channel Index. Eh, la pregunta es si se puede usar junto con el RSI. Bueno, está en la misma lista del RSI. El RSI es el Relative Strength Index. Vamos a ponerlo así como viene aquí por defecto. Bien. Es un oscilador, pero no está encajonado. No está encajonado como el RSI, como el estocástico, que el RSI y el estocástico están encajonados entre el 0 y el 100%. El RSI y el estocástico no pueden superar el 100% y no pueden bajar del 0%. Es por eso que esos indicadores que están atrapados en ese cajón dejan de funcionar cuando la tendencia es sostenible durante el tiempo. ¿Por qué? Porque el RSI llega, digamos que llega a la zona en una tendencia alcista, llega a la zona de sobrecompra y él no tiene hacia dónde seguir subiendo. Mientras que el precio puede seguir subiendo, en realidad, en teoría, el precio en cualquier instrumento puede subir indefinidamente. Mientras que el precio siga subiendo y el RSI no tiene hacia dónde más seguir subiendo, entonces deja de funcionar. Lo mismo que el estocástico. Lo mismo sucede cuando es una tendencia a la baja bien sostenible. El RSI y el estocástico entran en la zona de sobreventa y no tienen hacia dónde más seguir bajando. No pueden bajar por debajo del 0%. Este indicador del CCI oscila alrededor del 0%, o sea que en teoría puede subir indefinidamente o puede caer indefinidamente, ¿no? Entra en territorio negativo, pero puede caer indefinidamente en territorio negativo, así que no está atrapado. Puede ser una buena combinación con el RSI, por lo que este indicador no está encajonado como el RSI. El RSI puede llegar a fallar, como les digo, cuando la tendencia es sostenible durante el tiempo y no tiene hacia dónde más seguir subiendo o bajando, lo mismo que el estocástico. Lo de las medias móviles, usar simples exponenciales o ponderadas. En realidad, yo prefiero las exponenciales. La media móvil exponencial reacciona más rápido a los movimientos del precio que la media móvil simple.
También depende del mercado en que estemos operando. Normalmente en las acciones, en Active Trades, como ustedes saben, podemos operar también en CFDs de acciones. En las acciones se usa más las medias móviles simples. Es un mercado que no es tan volátil como el Forex. El Forex es más volátil, se mueven más, ¿no es cierto? Entonces, como es un mercado que se mueve más, es más volátil, aplican mejor las exponenciales que reaccionan más rápido a los movimientos del precio. Entonces va a reaccionar más rápido a lo que el precio está haciendo la media móvil exponencial. La diferencia en realidad no es mucha. Si ustedes ponen, por ejemplo, aquí estas dos medias móviles son exponenciales, ¿no? La de 55 y la de 200. Si ponemos estas mismas medias móviles simples, ustedes van a ver que la diferencia en realidad no es mucha, pero sí van a notar que las medias móviles exponenciales se acercan más al precio que las medias móviles simples, o sea, reaccionan más rápido a lo que el precio está haciendo que las medias móviles simples. Vamos a, bueno, voy a eliminar este indicador. Dejemos esto aquí en gráfico diario. Y seguimos con la presentación. Confluencia de señales, medias móviles en diferentes temporalidades, números, ya hablamos de los números enteros, muy importante, retrocesos Fibonacci, puntos pivote o líneas de tendencia. Esto es por dar algunos ejemplos de lo que son, digamos que de lo que son indicadores que nos reflejan dónde están o que nos indican dónde están los niveles de soporte o resistencia horizontales más relevantes. Los números enteros. Los números enteros son niveles de soporte o resistencia horizontales. Estamos hablando de horizontales porque recuerden que las líneas de tendencia que están aquí, también son niveles de soporte o resistencia, pero no son horizontales. Las líneas de tendencia tienen una inclinación, pero también actúan como zonas de soporte o resistencia. Estas de acá arriba, los niveles de número entero, los retrocesos Fibonacci, los puntos pivote, estos tres son niveles de soporte o resistencia horizontales. Si encontramos un nivel donde coincide un número entero y en ese mismo nivel coincide un retroceso Fibonacci o coincide un punto pivote, entonces eso hace que esa resistencia, esa zona de soporte resistencia sea más relevante. Recuerden que las zonas de soporte y resistencia yo las llamo, dependiendo pues cómo se esté moviendo el mercado, puede ser soporte o puede ser resistencia, puede ser ambas, porque recuerden que soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte. Si en ese mismo lugar coincide una media móvil, especialmente la de 200 periodos, ¿no? Que es la que los mercados más respetan, la media móvil de 200 periodos, coincide un número entero, coincide con un retroceso Fibonacci o un punto pivote, entonces eso hace que ese nivel sea mucho más relevante como soporte o resistencia. La idea es encontrar esos niveles de soporte o resistencia donde haya más probabilidades de que el precio o cambie de dirección o lo rompa. Recuerden esto, el precio puede hacer tres cosas y solamente tres cosas. El precio puede subir, bajar o consolidarse. El precio solo puede hacer esas tres cosas, subir, bajar o consolidarse. Cuando el precio llega a una zona de soporte o resistencia, puede hacer una de las tres cosas, o rebotar de ese soporte o resistencia y cambiar de dirección, como lo hizo acá arriba en esta media móvil, como lo hizo acá abajo en este número entero, o lo puede romper. Lo puede romper como lo hizo aquí, después de que rebotó aquí a la baja, rompió por debajo del 1.1100. Claro que esto podría llamarse una falsa ruptura porque el precio después regresó otra vez hacia arriba. Aquí sí confirmó una ruptura real por debajo del 1.1100. Entonces fíjense que aquí el precio, aquí rebotó, aquí no rebotó, aquí rompió, aquí sí rebotó. Miren que aquí sí rebotó hacia arriba, aquí no rompió, aquí rebotó otra vez hacia abajo. A veces no rebota ni rompe, sino que a veces lo que hace es que se queda ahí consolidado.
en esa resistencia o en ese soporte, como por ejemplo aquí, fíjense en acá, el precio llega aquí a este nivel y no intenta romperlo, pero no confirma una ruptura real, intenta rebotar a la baja, pero tampoco cambia dirección, se consolida unos varios días, se consolidó prácticamente casi una semana o un poco más de una semana aquí en esta zona para después sí tomar una dirección, después sí decidió tomar una dirección bajista. El, la idea, la idea es, recuerden, encontrar esos niveles de soporte o resistencia más relevantes. En realidad el precio puede cambiar de dirección en cualquier punto del gráfico. No necesariamente en los números enteros, no necesariamente en la media móvil de 200 periodos, ni en el retroceso Fibonacci. Ustedes saben que el precio en realidad puede hacer lo que le dé la gana. Pero debemos de, sí, el precio puede cambiar en dirección en cualquier lado, pero no nos podemos poner a adivinar. Por ejemplo, aquí el precio, aquí cambió de dirección hacia arriba, pero uno que iba a saber que aquí el precio iba a cambiar de dirección hacia arriba. Recuerden que no, el futuro no lo podemos predecir. Eso es yo enfatizo mucho eso porque es que la psicología es muy importante. Debemos de aceptar de que el futuro es impredecible y no hay manera de saber, no hay manera de saber de que el precio iba a llegar hasta aquí. No es un número entero, es el 1, 10, 25, ¿no? ¿Y quién iba a saber que de ahí iba a rebotar hacia arriba, ¿no? Nadie iba a saber eso, nadie podría saber eso. El que entró aquí en compra y logró capturar una entrada aquí en compra simplemente corrió con suerte. Simplemente vio que el precio llegó ahí, compró y el precio se le fue inmediatamente hacia arriba y corrió con suerte. Pero no es que esa persona o esos operadores que entraron ahí sabían que el precio iba a rebotar de ahí, exactamente de ahí hacia arriba. El precio puede cambiar dirección en cualquier punto sobre el gráfico, puede acelerar su tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en cualquier punto sobre el gráfico, pero para poder poner las probabilidades a nuestro favor, porque recuerden que esto es un juego de probabilidades donde debemos de poner las probabilidades a nuestro favor. Para poder poner esas probabilidades a nuestro favor, debemos escoger los puntos de soporte o resistencia más relevantes, donde haya más probabilidades de que el precio rebote de ahí o acelere su impulso, su tendencia de ahí, ¿no? Bueno, esa es la idea, escoger los puntos más relevantes donde el precio pueda cambiar de dirección o acelerar, ¿no? Su tendencia, ¿no? Si es que vamos a entrar en dirección de la tendencia que trae el precio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer en la ventana de preguntas. Bien, regresando entonces a la presentación. Los retrocesos, muy importante. Correcciones, pullbacks o throwbacks, retrocesos, todo eso es lo mismo. Hay gente que se mete mucho en que no, un pullback es de arriba hacia abajo, un throwback es de abajo hacia arriba. En realidad no hay eso no nos va a hacer más dinero ni menos dinero. Eso ya son pequeñeces en las cuales no hay que concentrarse demasiado. Todo eso es lo mismo, una corrección, un pullback, un throwback, un retroceso, todo eso es lo mismo, sino que hay unos que son más largos, una corrección más larga. Cuando es un retroceso más largo se le llama corrección, cuando es un retroceso corto simplemente es un retroceso, no es una corrección, pero es lo mismo, es lo mismo. Estos suceden, correcciones, pullbacks, throwbacks, eso sucede el 50% de las veces cuando el precio rompe un soporte o una resistencia. Tengan eso en cuenta, ese 50%. ¿Por qué? Si ustedes están esperando que el precio llegue o rompa un soporte o una resistencia y de pronto el precio lo rompió y ustedes no alcanzaban a entrar, digamos que el precio se fue y ustedes cuando vieron el gráfico, el precio ya rompió, ¿no es cierto? Y no alcanzaban a entrar. No se metan allí en esa ruptura, no se metan exactamente en la ruptura porque lo más probable es que el precio retroceda. Hay un 50% de probabilidad de que el precio retroceda. Y entonces es por eso que esto le sucede más que todo, nos sucede a, a todos cuando estamos empezando.
Cuando estamos empezando en el trading hay muchas frustraciones porque la mayoría de las veces entramos y el precio se va en contra, ¿no es cierto? Y decimos, pero ¿por qué? Pareciera que nos estuvieran viendo. Incluso hasta creamos teorías de conspiración y creemos que el broker está esperando a que nosotros entremos nosotros creemos que el broker manipula el precio y que el broker hace que el precio se vaya en contra de uno y que está esperando a que uno entre en compra para que el precio caiga o está esperando que uno entre en venta para que el precio suba. Y no, en realidad no es así. Lo que pasa es que en realidad el precio tiende a retroceder un 50% de las veces después de que rompe un soporte o una resistencia. Si nos perdimos la entrada, debemos de esperar, ¿no? De ser pacientes y esperen que tienen un 50% de probabilidad de que el precio retroceda otra vez a ese soporte o a esa resistencia y ahí sí podemos entrar. Ahí sí podemos entrar. Eso es lo que conocemos, lo que se conoce como el patrón de ruptura retroceso. Ya estamos entrando a las estrategias. Esa es una de las estrategias. Ruptura retroceso es un patrón que se repite mucho, es muy simple de identificar, se repite mucho y es muy simple y aún así es un patrón bastante confiable. Lo de la velocidad de la visita también lo podemos ver, como les dije hace un momento, analizando la diferencia del spread, ¿no es cierto? Cómo se está moviendo el spread, eso también nos deja saber qué tan rápido se está moviendo el mercado al llegar a ese soporte o a esa resistencia. La cantidad de visitas que el precio ha hecho a la resistencia o el soporte, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando el precio llegue y visita una resistencia y un soporte y empieza a golpear ese soporte o esa resistencia, digamos que aquí tenemos una resistencia y el precio viene y golpea una vez, golpea dos veces, golpea tres veces. Entre más veces el precio visite esa resistencia, más aumentan las probabilidades de que en la siguiente visita lo rompa. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta la cantidad de visitas que el precio ha hecho. Si es la primera vez o si hace demasiado tiempo que el precio no visita esa resistencia, lo más probable es que rebote. ¿Ok? Si lleva demasiado tiempo sin visitar la resistencia, lo más probable es que rebote. Si la ha visitado últimamente demasiadas veces o las visitas son más frecuentes, entonces hay más probabilidades de que rompa esa resistencia. Lo mismo con el soporte, o sea, el soporte es al contrario, ¿no es cierto? El soporte es hacia abajo, o sea, tenemos un soporte, el precio viene y visita el soporte una, dos o varias veces. Entre más veces visite ese soporte, más aumentan las probabilidades de que el precio rompa ese soporte. Y lo mismo es si el precio lleva mucho tiempo sin visitar el soporte y viene y visita el soporte, lo más probable es que lo rompa. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. La cantidad de visitas que el precio ha hecho al soporte o a la resistencia. Bueno, vamos a borrar todo esto. Y vamos al gráfico porque les quiero mostrar el ejemplo ese de lo que es el patrón de ruptura retroceso. Como les digo, es un patrón que se repite mucho y es bastante confiable. Aquí hay varios patrones de ruptura retroceso. Ustedes los pueden identificar, los han visto. Últimamente el euro ha hecho varios. El euro frente al dólar es una paridad muy técnica, respeta bastante bien los niveles técnicos. Por eso es que es una de las paridades que más se recomiendan para los principiantes, porque es muy técnica, respeta bastante bien los, eh, los niveles técnicos. Bueno, recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer en la ventana de preguntas. Dice, pregunta Víctor, pero hay barridas fuertes contrapuestas. Hay barridas fuertes contrapuestas. No te entiendo muy bien, Víctor. Tal vez te podrías explicar un poquito mejor. Barridas fuertes, o sea, rupturas, ¿no es cierto? Rupturas fuertes. Tal vez a eso te refieres. Bueno, aquí, volviendo al gráfico. Miren aquí, precisamente aquí, el precio viene aquí a la media móvil exponencial de 55 días. Aquí hay un soporte, aquí en este mínimo que hizo el precio. Miren cómo el precio
rompe por debajo de ese soporte y retrocede a esa misma zona, la cual cambia de función de soporte a resistencia. Recuerden que resistencia se convierte en soporte o soporte en resistencia. Ese es un típico patrón de ruptura retroceso, donde el precio retrocede a ese mismo nivel que rompió, el cual cambia de función, en este caso cambia de función a resistencia y el precio continúa en dirección de la ruptura inicial. ¿Sí ven? La ruptura inicial fue hacia abajo, retrocede y después continúa en dirección de la ruptura inicial. Aquí aquí es posible que el precio rompa hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta ya es la segunda visita y en realidad es la tercera, cuarta, o podríamos decir que la cuarta visita en los últimos meses, desde octubre, ¿no? Desde que empezó octubre. Una, dos, tres, cuatro visitas ha hecho el precio. Esta es la quinta visita y esta visita viene después de haber completado un patrón de ruptura retroceso. Tengan en cuenta todos esos detalles. Esos detalles es lo que nos ayudan a determinar si el precio tiene más probabilidades de romper o de rebotar. Recuerden que eso es lo que estamos tratando de identificar o de definir cuando estamos analizando los mercados es si el precio va a romper o va a rebotar. Eso es todo. Es así de simple. No hay necesidad de complicarse con un montón de indicadores, con un montón de rayas por todos lados. Es simplemente eso. Les dije, como les dije al inicio de la presentación, lo importante es identificar, buscar niveles de soporte, resistencia, los más relevantes, ¿no? Donde veamos que el precio tiene más probabilidades de romper o de cambiar de dirección. Y una vez identifiquemos ese soporte o esa resistencia, analizar, ¿no es cierto? Detalladamente todos estos detalles, tener en cuenta todos estos detalles para ver si el precio o si hay más probabilidades de que el precio lo rompa o rebote de ahí. Recuerden que el precio también se puede quedar consolidado. Es posible que el precio se quede ahí consolidado, pero para esos casos tenemos lo que se llama, podemos usar lo que se llama un stop loss de tiempo. De eso vamos a hablar ahorita en un momento. Bien, regresamos a la presentación. La velocidad de la visita y lo que está ocasionando el movimiento. Esto se refiere ya a las noticias, ¿no es cierto? Al análisis fundamental, a los datos fundamentales. Eso también es importante. No, cuando uno empieza en los mercados, uno se enfoca mucho en el análisis técnico, pero no debemos de olvidar el análisis fundamental. Los técnicos, el análisis técnico es verdad. El euro frente al dólar es una paridad muy técnica, ¿no es cierto? Respeta muy bien esos niveles técnicos, como ustedes pueden ver, como vimos hace un momento, pero de todas maneras hay que tener en cuenta qué es lo que está ocasionando el movimiento. No es porque vayamos a operar sobre esa información, porque en realidad es muy difícil operar sobre esos, cuando salen los datos de los indicadores económicos, ¿no es cierto? Cuando salen esos datos, cuando sale el dato del índice de precios del consumidor, cuando sale el dato cuando sale, digamos, tipos de interés, ¿no es cierto? Es muy difícil operar inmediatamente en ese dato, ¿no? Se crea mucha volatilidad en los mercados, pero no nos referimos a eso, nos referimos es que a estar pendientes del calendario económico, porque si vemos que el precio llega a un soporte o a una resistencia, ¿no? Digamos que ahí tenemos una resistencia y el precio llega a esa resistencia y no estamos pendientes de por qué es que el precio o qué es lo que ha ocasionado ese movimiento. Tal vez pensemos de que el precio de ahí va a rebotar hacia abajo, pero resulta que si eso fue ocasionado por una noticia importante, posiblemente lo rompa, ¿ok? Porque durante las noticias, los técnicos salen por la ventana. Todo el análisis técnico sale por la ventana cuando salen esas noticias. Los que ya llevan tiempo en el mercado saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Ustedes han estado pendientes del mercado,
cuando va a salir una noticia importante. Ustedes han visto cómo se mueve el mercado, como por ejemplo cuando sale principalmente lo que es el NFP, ¿no es cierto? El Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos, que es uno de los indicadores económicos que más mueve los mercados financieros. Ustedes han visto la alta volatilidad que se crea cuando sale ese dato. Si no estamos, si no estamos conscientes de que faltan unos minutos para que salga ese dato y abrimos una posición sin estar pendientes del calendario económico, podemos cometer un grave error y entrar 2, 3 minutos antes de que salga un dato de esos y ese dato nos tira. Recuerden que cuando salen esos datos, los técnicos, todo el análisis técnico sale por la ventana, porque en ese momento los mercados están reaccionando es a las emociones. En ese momento los operadores no están pendientes del RSI, ni del estocástico, ni de esto, ni de lo otro. No, están reaccionando es como una manada, como cuando una vaca sale corriendo y las demás vacas salen detrás corriendo nada más sin saber por qué, ¿no? Así es la psicología de los mercados, exactamente igual. Vemos que el precio está subiendo y los operadores entran simplemente por no perderse en el movimiento. Y entonces es por eso que en ese momento los técnicos salen por la ventana. Y los mercados empiezan a moverse es por emociones, por emociones. Cuando pasa esa emoción, cuando pasa toda esa volatilidad, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que el precio después, el precio después empieza a frenarse, la velocidad se frena y ahí sí el precio empieza a respetar los niveles técnicos. Ahí sí podemos volver otra vez al análisis técnico porque ya pasó la emoción de la noticia, ¿no es cierto? Ya pasó esa primera emoción que ocasiona las noticias y ya podemos volver otra vez a lo que es el análisis técnico y ahí sí podemos empezar a buscar otra vez niveles de soporte o resistencia, zonas donde el precio pueda rebotar o cambiar de dirección. Muy importante, la volatilidad del mercado. Los mercados descuentan las noticias, ¿ok? Comprar el rumor y vender la noticia. ¿A qué se refiere esto? Antes de que salga una noticia, empiezan los rumores, ¿no es cierto? Y el mercado empieza a descontar esa noticia desde mucho antes. El precio empieza a moverse. Y digamos que es una noticia positiva eh, para el instrumento y el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir, ¿no es cierto? Cuando sale la noticia, cuando la noticia se confirma oficialmente, ¿no? Cuando la noticia se confirma oficialmente, el precio continúa en esa dirección, pero después se devuelve. ¿Por qué? Porque ya todos los operadores que compraron desde más abajo, los que compraron abajo, aprovechan el impulso que les da la noticia para cerrar sus posiciones. Es otra vez, es una toma de ganancias. Cuando sale la noticia y el precio sube, mientras el precio está subiendo, los que compraron acá abajo están vendiéndole a los que se metieron tarde acá arriba. Muy importante tener eso en cuenta. Muy importante saber lo que es la psicología del mercado. Mientras el precio está subiendo por la noticia, ¿quiénes están comprando? Están comprando eran los que estaban ahí pendientes a que saliera la noticia, la confirmación de la noticia, porque no se atrevían a entrar antes. No se atrevieron a entrar antes. Entonces, por jugar seguro, ¿no es cierto? Por ser un poco más conservadores y por jugar un poco más seguro, esperan a que salga la noticia, porque es verdad, pues es cierto, nosotros no sabemos la noticia cómo vaya a salir, si va a salir buena o va a salir mala. Pueda que antes de la noticia hayan rumores de que no, de que posiblemente salga buena o salga mala, pero eso no lo sabemos. Entonces, cuando sale la noticia y el precio se pega ese impulso, el precio acelera la velocidad, entonces estos que estaban esperando a la confirmación de la noticia son los que entran a comprar. ¿Y quién le vende a estos que entraron acá arriba después de que salió la noticia? ¿Quién es el que le vende a esos? Los que compraron acá abajo. Los que compraron acá abajo son los que le venden a estos que están acá arriba, comprando ya cuando la noticia salió. Ya después se agotan los compradores y el precio retrocede. ¿Ok? Eso sucede, no le he sacado una estadística
digamos, muy concisa, pero podría decir que eso sucede el 90% de las veces. Estén pendientes al calendario económico. Miren cuando va a salir una noticia importante. Cuando minutos antes de que salga la noticia, bajen al gráfico de un minuto. Bajen al gráfico de un minuto y no hagan nada. No hagan nada. Solamente analicen lo que sucede después de la noticia. No hagan nada, solo analicen. Miren cómo el precio reacciona. El precio normalmente sube o baja dependiendo cómo salga la noticia, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces, el 90% de las veces, el precio regresa otra vez a los niveles previos a la noticia. Casi un 90% de las veces el precio regresa a los niveles previos a la noticia. Nosotros vamos a ver en el gráfico algo así. Es una noticia, digamos que es una noticia negativa para el euro y entonces el euro se cae. Entonces vamos a ver una vela larga así, roja hacia abajo, tal vez una o dos, si estamos en gráfico de un minuto, tal vez veamos una, dos o tres velas, ¿no? O sea que han pasado 2 o 3 minutos de un fuerte movimiento. Después de esas 2 o 3 velas fuertes, ustedes van a ver que después el precio empieza a retroceder. Empieza a retroceder tal vez de la misma fuerza, con la misma velocidad, pero muchas veces empieza a retroceder de una manera más lenta, más paulatina. Y después de unos cuantos, digamos que después de una hora, puede pasar una hora, pueden pasar 2 horas, el precio regresa otra vez a donde estaba antes, previo a la noticia. Operar con noticias, sí, se puede hacer dinero operando con noticias, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo normalmente lo que hago cuando sale una noticia es importante, a veces me arriesgo a operar en noticias. Hay gente que dice, no, operar en noticias eso nunca se puede hacer. No, sí se puede hacer siempre y cuando usted sepa lo que está haciendo. Vamos a borrar esto. Y yo lo que hago normalmente es que espero que salga la noticia, dejo que pase toda la volatilidad porque en ese momento se están matando entre ellos. Entonces déjalos que se maten entre ellos. Entonces empieza la volatilidad, ¿no es cierto? Ustedes han visto cuando el mercado está bastante volátil cómo es que se mueve, ¿no? Algo así parecido como lo que pasó aquí, ¿no? Entonces empieza toda esa volatilidad, empieza el precio a moverse hacia arriba, hacia abajo, y ustedes ven cómo el spread se amplía, ¿no es cierto? Durante esas noticias el spread se amplía, ustedes ven cómo se amplía, cómo se encoge. Ah, esa es otra cosa que hay que analizar en el spread. Durante las noticias ese spread se va a ampliar, ustedes lo van a ver que se va a ampliar, o sea, este espacio entre el precio de compra y el precio de venta va a ser más amplio. Pero cuando ustedes noten que el spread vuelve otra vez a encogerse, quiere decir que se está perdiendo esa volatilidad, ¿no es cierto? Se está perdiendo ese impulso y posiblemente el precio, se esté agotando el impulso y el precio esté próximo a cambiar de dirección, ¿no es cierto? O a devolverse. Entonces yo lo que hago es que dejo que salga la noticia, el precio se mueva, que se maten entre ellos, ¿no? Y cuando yo veo que el precio llega digamos que el precio subió, ¿no? Fue una noticia positiva, el precio subió, llegó a una resistencia y empezó a perder velocidad en esa resistencia, entonces yo lo dejo que retroceda. Lo dejo que retroceda, ¿no es cierto? Si el precio no vuelve otra vez al nivel de donde arrancó previo a la noticia, después de ese retroceso, lo más posible es que el precio vuelva otra vez en dirección en la que estaba. Pero cuando el precio regresa otra vez hacia arriba, la mayoría de las veces ese último pico que hizo actúa como resistencia y detiene al precio ahí. Esa es una de las maneras como yo opero las noticias. Yo no entro en la ruptura, ¿no? En la ruptura que se puede producir después de una noticia, no, porque ustedes han visto eso como es, ¿no? Primero, el spread se amplía demasiado, la entrada no va a ser muy buena. En ese momento el mercado está actuando es por emociones y el mercado lo que está haciendo es digiriendo la noticia. Unos van para arriba, otros van para abajo y mientras el mercado digiere la noticia, el precio va a estar loco, el precio va a estar subiendo, bajando, alta volatilidad, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que el precio estuvo acá arriba en algún momento, después volvió y cayó, después volvió y subió, ¿no? Aquí también estuvo hasta acá arriba para después volver a caer. Bueno, eso de las noticias,
como les digo, se puede operar en noticias, pero también hay que saber operar las noticias. No esperar a que salga la noticia que para entrar. No, no, no. Los movimientos lo que pasa es que durante las noticias el precio es, digamos, en las divisas se puede llegar a mover hasta 100, 200 pips, ¿no es cierto? En cuestión de minutos o segundos incluso se puede llegar a mover 100, 200 pips. Y eso es lo que atrae tanto a los traders a operar en las noticias, porque en cuestión de minutos o en segundos se pueden hacer hasta 100 pips y no tienen que estar todo el día operando en los mercados. Nada más con esperar a que salga una noticia importante que haga mover los mercados, con eso tienen. Y eso es digamos que lo que hace que tanto operador, especialmente los operadores principiantes, les guste operar en noticias, pero en realidad eso es un juego al azar, ¿no? Eso es prácticamente como tirar una moneda al acaricello. Es mejor esperar a que pase esa volatilidad y después entrar en una posición que tiene más probabilidad de que me funcione, así no me dé 100, 200 pips, porque es que no, yo no me estoy fijando en eso, yo estoy tratando de capturar 100, 200 pips en un solo movimiento, no. El éxito en los mercados financieros requiere paciencia. Sí, es verdad que se puede hacer mucho dinero y se puede hacer mucho dinero muy rápido, pero asimismo se puede perder. Entonces, tómenlo como cualquier otro negocio, que hay que ir con calma, hay que ir creciendo poco a poco. En esas noticias se pueden sacar pips. Tal vez no le saque uno los 100 o los 200 pips que se movió el instrumento, pero si sabemos hacer las cosas bien, podemos sacarle tal vez 20, 30 o 10 pips, no importa. No importa si son que no sean los 100 o los 200 pips que se movió no se fijen en eso. Hay muchas personas que dicen, no, pero se movió 100 pips, 200 pips el euro y no hice nada. Y entonces en la próxima noticia se meten porque quieren capturar esos movimientos de 100, 200 pips y resulta que entran en medio de esa volatilidad y recuerden que en esa volatilidad es muy difícil operar. Bueno, entonces seguimos con la psicología del mercado, de lo cual ya les he hablado bastante. La mentalidad grupal es lo que yo les hablo del ejemplo de las vacas, ¿no es cierto? Que una sale corriendo y todos salen corriendo, así son los mercados. Entra una orden grande al mercado o cualquier noticia o rumor ocasiona un movimiento en el mercado y todo el mundo entra porque no se quieren perder del movimiento de ese movimiento, ¿no es cierto? Esa es la mentalidad grupal. Hay que tener en cuenta a los participantes del mercado. Recuerden que en el mercado hay grandes instituciones, ¿no? En los mercados financieros. Estas grandes instituciones ellos no están escalpeando, ellos no están haciendo scalping a corto plazo, ni day trading, ni nada de eso. Estas grandes instituciones, cuando hacen mover los mercados, cuando ellos entran a los mercados, sí, obviamente hacen mover los mercados porque tienen mucho capital para hacer mover los mercados, pero ellos van a largo plazo, ellos van más a largo plazo. Lo que podemos hacer nosotros, digamos que el operador más pequeño, no tenemos el poder de las grandes instituciones, nosotros no tenemos el poder de mover el mercado como lo pueden hacer esta gente. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, como se dice, pegarnos en la cola de los movimientos, pensar como las grandes instituciones y pegarnos de ellos. Pensar como piensan las grandes instituciones y pegarnos de ellos, no pensar como piensa el pequeño inversor. No tenemos el capital para entrar con grandes posiciones, ¿no es cierto? Como harían ellos, pero no les podemos pegar detrás de ellos. La mentalidad contraria a esto es importante. Es las grandes instituciones, esta gente piensa al revés. ¿Por qué es tan difícil ser exitosos en los mercados financieros? Por esto, precisamente por esto. Porque es que es muy difícil para nosotros ir en contra de la mentalidad grupal. No queremos sentirnos como, digamos que apartados o rechazados o raros o diferentes a los demás. Entonces nosotros, si uno corre, nosotros también corremos. No queremos quedarnos atrás. Hay que pensar
contrario a lo que está pensando el resto del grupo. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Mentalidad contraria. Hay que ser muy objetivos y obviamente tenerse confianza en los mercados. Vamos a la plataforma. Bien. Eso de la mentalidad contraria, eso también tiene mucho que ver con eso de los retrocesos que se producen en el mercado. Vamos al gráfico diario. Eso tiene que ver mucho con como les digo, sí, con esos retrocesos, si ustedes ven que el precio, si ustedes ven que el precio rompe un nivel de soporte o resistencia, si ustedes ven que el precio rompe un nivel de soporte o resistencia, esperen a ese retroceso, ¿ok? Y después se entran en dirección de la ruptura inicial. Eh, para los que llegaron tarde a la presentación, recuerden lo que son las confluencias o los niveles donde coinciden los diferentes indicadores. Les dije que, por ejemplo, si hay una media móvil que coincide con un número redondo, con un número entero, entonces ese nivel tiene más probabilidades de actuar como soporte o resistencia. Si en ese mismo nivel coincide, digamos, un retroceso Fibonacci o coincide un punto pivote o coinciden diferentes medias móviles, pero en diferentes temporalidades. Por ejemplo, miren aquí el euro frente al dólar. Este es el gráfico semanal. Aquí tenemos la media móvil exponencial de 55 semanas, alrededor del 1.1200. Vamos al gráfico diario. Alrededor de ese nivel, claro que estamos un poco más arriba, ¿no? Pero fíjense que acá, más atrás, estaban muy juntas lo que es la media móvil de 200 periodos en el gráfico diario y la media móvil de 55 periodos en el gráfico semanal. Si ustedes ven esa confluencia de medias móviles en diferentes temporalidades, eso hace que ese nivel se convierta en un soporte o una resistencia mucho más relevantes. Víctor dice que a lo que se refiere es a las rupturas de soporte o resistencia variando stops. Sí, Víctor, esa es otra cosa. Gracias por mencionarlo. Lo que es que es la barrida de los stops. Sí, cuando el precio rompe un soporte o una resistencia, si es una ruptura real, se disparan los stops, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren esto aquí. El precio viene, ¿por qué entre más veces el precio visita el soporte o la resistencia? ¿Por qué cuando lo rompe hay más probabilidades de que el precio continúe en esa dirección cuando han habido más visitas? Entre más visitas han habido en el pasado, hay más probabilidades de que cuando el precio rompa ese nivel continúe en esa dirección. ¿Por qué? Porque recuerden que, miren, los que entraron aquí entraron en compra, ¿no es cierto? Cuando el precio bajó otra vez aquí al 1.1000, entraron más compradores. Cuando el precio volvió y visitó aquí el 1.1000, entraron más compradores y aquí también entraron más compradores. Eso nos lo deja saber, obviamente, el movimiento del precio. Si el precio de aquí rebotó hacia arriba es porque aquí entraron los compradores al mercado. Entonces, ¿qué pasa con todas esas compras que hicieron aquí, incluso aquí? Todas esas compras, ¿dónde tienen el stop loss? Esas compras tienen el stop loss acá abajo, ¿no es cierto? Son compras. El stop loss debe estar por aquí abajo. En algún sitio por acá abajo, todos estos compradores tienen su stop loss por aquí abajo. Cuando el precio rompe verdaderamente, por algún motivo, una noticia o cualquier otra cosa, rompe, se disparan esos stops. Esos stops de esas compras son ¿qué? Son ventas, lo cual contribuye a acelerar el impulso bajista. Entonces, como dice Víctor, se barren todos esos stops se barren, que en realidad son ventas, ¿no? Para poder cerrar una compra hay que vender, en realidad son ventas y eso acelera aún más el impulso bajista. Entonces, por eso entre más veces
haya visitado el precio, los soportes o la resistencia. Una vez lo rompa, hay más probabilidades de que continúe en esa dirección. Miren, aquí el precio, ¿se acuerdan lo que les dije hace un momento? Cuando el precio no ha visitado un nivel de soporte o resistencia durante mucho tiempo y viene y lo visita, hay más probabilidades de que rebote. Miren lo que sucedió aquí con la media móvil exponencial de 200 días. ¿Hace cuánto tiempo que no la visitaba? Desde, podríamos ir un poco más atrás, pero nada más con lo que tenemos aquí, podemos ver que desde junio no visitaba la media móvil exponencial de 200 días, el euro frente al dólar. Cuando vino y la visitó, rebotó hacia abajo. ¿Por qué rebotó hacia abajo? Pues porque en realidad no la había visitado antes, no había visitado antes ese nivel de resistencia, ¿no es cierto? Era, digamos que es la primera vez que la visitaba desde junio, ¿no? Entonces, también se le podría decir que es una profecía que se autocumple, ¿no? Eso es lo que a veces se refieren a eso en los mercados financieros, en el análisis técnico. No solamente nosotros estamos viendo esto, sino todos los participantes del mercado están viendo o están pendientes de la media móvil exponencial de 200 días. Al llegar ahí, obviamente todo el mundo pensó, bueno, ahí el precio debería de detenerse y entraron las ventas, entraron los vendedores. Entonces es algo así como una profecía que se autocumple, ¿no es cierto? O sea, no es que el precio haya llegado ahí y bueno, y precisamente de ahí se iba a devolver. No, lo que pasa es que en realidad los participantes del mercado estaban esperando a que el precio llegara ahí para vender. Y ellos mismos ocasionaron el rebote hacia abajo. Bueno, muy bien. Dice Daniel que hay un horario donde operen las grandes instituciones para uno poder operar en el momento donde haya mayor volumen. Eh, sí, el volumen, en realidad en el Forex, donde hay más, cuando hay más liquidez en los mercados es cuando se sobrepone la, la sesión europea con la sesión de Estados Unidos, que es más o menos Estados Unidos abre a las 8 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, cuando se sobreponen esos dos mercados, el europeo y el estadounidense, es donde más liquidez hay en los mercados. Pero curiosamente, las grandes instituciones operan más que todo es durante la sesión asiática. ¿Por qué durante la sesión asiática? Porque durante la sesión asiática es cuando el mercado está más calmado. De hecho, ahora estamos en la sesión asiática, en este momento. En este momento estamos en la sesión asiática y como ustedes pueden ver sobre el gráfico de 5 minutos o de 1 minuto, no hay mucho movimiento, no hay mucho movimiento. Pero cuando el precio está así, cuando no hay mucho movimiento en el mercado, es cuando aprovechan las grandes instituciones o los grandes bancos para hacer sus transacciones. Digamos que una empresa multinacional necesita comprar euros o dólares o yenes o cualquier divisa, ¿no es cierto? Porque es una empresa multinacional que necesita convertir sus ganancias de una moneda a otra. Entonces le encarga a uno de estos bancos institucionales, le encarga comprar, no sé, 200, 300, 500 millones de euros, ¿no? Una orden demasiado grande, ¿no? 200 o 300 millones de euros. Esta gente no va a meter esa orden en la mitad de la volatilidad del mercado porque van a crear más volatilidad y van a salir pagando más, ¿no es cierto? Por esa divisa. El banco lo que quiere es darle a esta empresa multinacional el mejor precio posible. Para darle el mejor precio posible, ellos lo que hacen es que entran durante la sesión asiática, que es donde el mercado está más quieto y es donde lo pueden manipular más fácil. Es una orden, digamos que es una orden de 200 millones o 300 millones, necesitan comprar. ¿Qué hacen? No, pues primero lo que hacen es que venden. Como se puede manipular más fácil porque hay poca volatilidad, entonces se puede mover más fácil el mercado. Entonces lo que hacen es que primero venden, digamos que venden 50 millones para ocasionar un movimiento a la baja, ¿no? Para que el precio caiga, nada más para empezar ese impulso, ¿no? Cuando empieza ese impulso a la baja, los demás participantes del mercado ven el movimiento y ven la oportunidad de vender.
mientras están vendiendo, ¿qué hace el banco institucional? Lo que hace el banco institucional es comprar, comprar lo que los demás están vendiendo y comprarlo a un precio más bajo. El precio después regresa otra vez al nivel donde estaba anteriormente, pero por lo menos el banco logró capturar un precio, digamos que promedio, ni muy alto ni muy bajo para su cliente, que es la empresa multinacional, ¿no es cierto?, que necesita comprar estas monedas. Entonces, sí, curiosamente es durante la sesión asiática que los bancos hacen estos movimientos, ¿no? Porque cuando hay mucha volatilidad en el mercado, si se meten durante esa volatilidad, van a salir pagando demasiado, ¿no? Por, por esa divisa. Bueno, muy bien. Dice, dice Víctor que, ejemplo, en el AUD-USD se movió fuerte por fin a la baja a la hora asiática y me cansé de esperar en la jornada americana. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que ese es el australiano, Víctor. Y obviamente Australia, eh, eh, primero de hecho, primero abre Sydney. Sydney abre primero que Tokio. Primero abre Sydney, después abre Tokio, después siguen las otras, Hong Kong, Pekín, ya después sigue Rusia, ¿no es cierto? Moscú. Pero sí, es precisamente por eso fue que el AUD se movió durante la sesión asiática, claro, porque es el australiano, ¿no? Es el australiano y en realidad la primera que abre, el primer centro financiero que abre es Sydney, pero como no es tan importante como Tokio, cuando abre Tokio es que se ven más movimientos, ¿no? Porque obviamente Tokio tiene un mercado financiero más grande que el de Sydney. Bueno, a ver, regresamos a la presentación, ya para terminar, nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, el cierre de la posición, esto es muy importante, no hemos hablado del stop loss y el take profit y de la relación del beneficio a riesgo. Muchas veces el mercado no nos da la relación de beneficio a riesgo que estamos esperando obtener. La mayoría de los cursos de trading, ¿no es cierto?, nos indican de que debemos de tener una relación de beneficio a riesgo de 1 a 3. Eso es lo ideal, o sea, arriesgar un PIB para ganar 3 o arriesgar $1 para ganar 3. No siempre el mercado nos da eso. Dependiendo de la posición del mercado, porque recuerden que cuando uno va a poner el stop loss y el take profit, el stop loss eso hay que ponerlo por fuera de volatilidad. Y el take profit hay que ponerlo dentro de la volatilidad. ¿A qué me refiero eso? Si yo voy a entrar aquí en una compra, por ejemplo, voy a entrar en compra, ¿no? El stop loss debe quedar por fuera de la volatilidad. Por fuera de la volatilidad quiere decir por fuera de donde el mercado ha estado operando, de donde el mercado se ha estado moviendo, ¿no es cierto? Y el take profit debe estar dentro de la volatilidad, o sea, dentro del rango. Por ejemplo, yo entro en compra aquí, el stop loss queda por acá afuera, ¿no es cierto? Por acá afuera de estos mínimos que el precio ha hecho. Y el take profit no lo voy a poner por acá arriba. Pues sí, claro, lo podría poner por allá arriba si de pronto estoy en un análisis más a largo plazo y de pronto estoy esperando que el precio después de 2 o 3 meses llegue hasta por allá. Pero si ese no es el caso, yo no voy a poner el stop loss. El stop loss hay que ponerlo dentro de la volatilidad. ¿Por qué? Porque, digamos aquí, debería ponerlo un poco por debajo del 1.1100, ¿no? Porque si lo pongo por encima del 1.1100, ¿qué tal que el precio llegue aquí y se devuelva? Y no me alcance a tocar el take profit. ¿Ok? Entonces, el take profit se pone dentro de la volatilidad, el stop loss se pone por fuera de la volatilidad. No vamos a poner el stop loss dentro de la volatilidad porque ese es otro error muy grave. Si lo ponemos el stop loss dentro de la volatilidad, lo más probable es que el stop loss, el precio, el mercado nos toque el stop loss y nos saque del mercado antes de que el precio se mueva en la dirección que nosotros esperábamos que se moviera. Entonces es por eso que el stop loss debe estar por fuera de la volatilidad y el take profit por dentro de la volatilidad. Recuerden que cuando estamos hablando de la volatilidad estamos hablando en realidad del rango, ¿no? Del rango en el que se ha movido el precio.
Dice Daniel, ¿este seminario estará disponible en el canal de YouTube, en la página de Active Trade? Sí, Daniel, este evento está siendo grabado y lo vamos a subir al sitio web de Active Trace. En un momento les voy a pasar el link. Creo que por aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Muy bien, en el chat les voy a poner el link para ver la grabación de este evento y de los pasados, de los que hemos hecho en el pasado. Bueno, muy bien. Dejar correr la posición o cerrarla. Esto también depende de cómo se esté moviendo el mercado. Si entramos al mercado y por algún motivo el precio empieza a moverse demasiado rápido, ¿no? Digamos que pasó algo y corrimos con la suerte de que el precio se fue en dirección de nosotros demasiado rápido, podríamos quitar el take profit. El take profit lo podemos quitar, es verdad. El stop loss nunca. Nunca operen sin stop loss. Eso sí, no. El stop loss no lo podemos quitar porque no sabemos lo que el mercado puede hacer. Donde el mercado se nos llegue a devolver y no tenemos un stop loss, podemos acabar con la cuenta completa. Recuerden, el stop loss es nuestro seguro. Así estén usando estrategias de promedios, o sea, la gente que entra en un nivel y después entra en otro nivel y después entra en otro nivel tratando de promediar el precio de entrada, así estemos haciendo eso o estemos haciendo martingala o martingala, como le quieran llamar, hay que usar un stop loss. Hay que usar un stop loss porque el precio, especialmente en el Forex, puede subir o bajar indefinidamente y no solamente eso, de pronto corremos con la mala suerte de que se nos caiga el internet, se vaya la electricidad o cualquier cosa y tenemos una posición abierta sin un stop loss y el precio se nos va en contra, podemos acabar con la cuenta. El take profit sí lo podemos quitar, no hay problema. Si el precio se está moviendo demasiado rápido, podemos quitar el take profit y dejar correr la posición. La podemos dejar correr usando un trailing stop. El trailing stop puede ser automático o puede ser manual. Cuando es automático, la plataforma automáticamente va subiendo el stop loss a medida que el mercado va en dirección nuestra, ¿no es cierto? En la plataforma programamos cada cuántos pips debería de moverse el stop loss y la plataforma sola lo hace. Yo prefiero hacerlo manualmente. ¿Por qué? Porque yo prefiero ver cuál es la volatilidad que está presentando el mercado. Si está demasiado volátil, yo no voy a apretar el stop loss, yo no se lo voy a apretar demasiado. Más bien espero a que pare un poquito la volatilidad y que el precio después regrese otra vez con su tendencia de una manera más ordenada y ahí sí empiezo a ajustar el stop loss. No, si es que estoy dejando correr la posición. La plataforma lo hace automáticamente, pero la plataforma no tiene manera de detectar si es mucha volatilidad o si hay poca volatilidad, ¿no? La plataforma simplemente va a mover el stop loss cada 20 o cada 10 pips como lo hayamos programado, sin importar la volatilidad. Yo prefiero hacerlo manual porque manualmente uno está viendo qué tan rápido se está moviendo el mercado. Y otra cosa al hacerlo manual es que usted manualmente puede ir moviendo su stop loss de acorde a los niveles de soporte o resistencia, ¿no? Y también tener un stop loss de tiempo. Eso también es importante. Si abrimos una posición, analizamos el mercado, escogemos un punto de entrada, entramos, bueno, abrimos la posición y el mercado no va para ningún lado. Y el mercado se queda ahí consolidado. Recuerden que el mercado puede subir, bajar o consolidarse. Entonces el precio no va para ningún lado, sino que el precio empieza a hacer esto. Empieza a consolidarse. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar ahí el mercado a que tome una dirección? Hay que decidir cuánto tiempo vamos a estar ahí esperando el mercado. Si el mercado no va para ningún lado,
Si las condiciones que nos hicieron entrar al mercado ya no existen, entonces es mejor cerrar esa posición. Si yo dejo esa posición abierta, es como si la hubiera abierto, es como si recién la hubiera abierto al azar. Y eso no está bien hecho, ¿no es cierto? Si ya las probabilidades de que nuestra posición vaya hacia arriba o hacia abajo ya no están, ya se perdieron, es mejor cerrar esa posición, no dejarla ya abierta y dejarla a la suerte, no, porque recuerden que el trabajo de nosotros como operadores es dejar lo menos posible a la suerte. La suerte no, pues claro, uno debe contar con un poquito de suerte, pero entre menos le dejemos las cosas a la suerte, mejor. Esto es un juego de probabilidades y lo que hay que hacer es poner las probabilidades a nuestro favor. Nunca va a ser el 100% porque recuerden que en los mercados nada es seguro al 100%, pero sí tratar de poner las probabilidades un 70, un 80% a favor de nosotros. Es que incluso con un 60%, después de que las probabilidades sean más del 50-50, eso es lo que nos da una moneda, ¿no es cierto? Una moneda nos da unas probabilidades del 50-50%. Después de que sea más del 50%, con eso tenemos para ser exitosos, después de que sepamos llevar una buena administración del capital, y ese es el próximo punto que vamos a ver. La administración del capital. Bueno, vamos a borrar esto. Primero que todo, el tamaño de la posición tiene que ir con relación al tamaño de la cuenta, ¿no es cierto? No vamos a sobreapalancar. Si es una cuenta pequeña, vamos a tratar de entrar con lo más poquito que podamos. Traten de entrar con lo más, con lo más poco que puedan. ¿Para qué? Para poder tener margen para maniobrar, ¿ok? Para poder tener un margen de maniobra. Yo trato de entrar con lo más poquito. Por ejemplo, en una cuenta, yo tengo una regla simple. En una cuenta de $1000, entro con un mini lote, ¿ok? Y guardo esa misma proporción. Es bastante conservadora, es la manera de que yo opero, pero me da tranquilidad. Me da tranquilidad de que si el precio se me va en contra, de que si me llega a tocar el stop loss, no voy a acabar con la cuenta, la pérdida va a ser mínima, la pérdida no va a ser muy grande y voy a tener capital para seguir operando el siguiente día. Esto no es una carrera, esto es una maratón. Recuerden, hay que tener paciencia. Esto se va ganando poco a poco, poco a poco. Después de que usted empiece a ver buenos rendimientos, midan el desempeño en pips, no en dólares, sino en pips, no en dólares, ni en euros, ni en la divisa que tengan la cuenta, sino en pips. Recuerden que no importa si es una cuenta de $100, ¿no es cierto? Y estamos entrando con microlotes, porque para $100 pues ya tendría que entrar con un microlote, ¿no es cierto? $1000 con un mini lote, $100 con un microlote, ¿no? Eh, $10,000 con un lote estándar, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso nos da, es como les digo, eso nos da primero que todo tranquilidad. Y para uno operar tiene que estar tranquilo, tiene que estar en control de las emociones, ¿ok? Uno tiene que estar tranquilo, eh, te, te da esa confianza para entrar al mercado, confiado, ¿no es cierto? Sin miedo, porque si usted entra sobreapalancado, usted entra con miedo, usted entra con ese miedo de que, y si esto se me va en contra, acabo con la mitad de la cuenta, algo así, o acabo con el 20% de la cuenta, algo así. Eso es algo inaceptable. Hay gente que opera así, hay gente que pierden el 20%, le hacen el 100%, pero al otro día pierden el 50% y ustedes ven el historial de la cuenta y es así, ganancia, pérdida, y es una volatilidad así en la cuenta, ¿no? Eh, Prepararse para lo peor, por eso es que debemos entrar con lo más mínimo que podamos para precisamente para eso, ¿no es cierto? Para cualquier cosa inesperada que pueda suceder en los mercados. Y obviamente el control de las emociones.
Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Él dice Víctor que el trailing stop loss solo opera en MT4 para PC en Android. La MT4 también tiene una versión web, pero esa versión web de MT4 yo no la he usado, porque yo uso es la versión de desktop, ¿no? La de PC. A ver, el trailing stop. Sí, en la MT4, en la MT5 y Active Trader tiene la Active Trace, tiene la Active Trader, que es la plataforma de institucional, ¿no? La personalizada de Active Trace. Y sí, se puede usar el stop loss en cualquiera de esas plataformas. En la web, en la web no sé. En la web no sé porque esa nunca la he usado en la web. Siempre he usado es la plataforma que viene para PC. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos? Muy bien. Bueno, no siendo más, entonces muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido los consejos. Recuerden mantener el gráfico lo más limpio posible. Así es como yo opero, como ustedes ven en este momento. Acá tengo la libra frente al dólar. Siempre opero solo con estas dos medias móviles. Miren, los cruces de las medias móviles, estos cruces de las medias móviles son bastante importantes, pero no nos dan señales de entrada, ¿ok? No se vayan a confundir con esto, creyendo de que esto es una señal de entrada, porque normalmente cuando se producen esos cruces de medias móviles, el precio ya está sobreextendido en dirección del cruce. Miren que cuando se dio el cruce aquí, el precio ya venía subiendo desde mucho más atrás. Y si el precio ya venía subiendo desde mucho más atrás cuando se dio el cruce, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que retroceda. Y por eso es que cuando entramos en esos cruces de medias móviles, la mayoría de las veces el precio se viene es en contra. Entonces lo que podríamos hacer es usar esa estrategia del cruce de medias móviles, pero al revés. Acuérdense lo de la mentalidad contraria. Piensen al revés, piensen al contrario. Y por eso, vuelvo y les repito, por eso es que es tan difícil operar en los mercados financieros, porque uno tiene que pensar al revés. Y es difícil. Para nosotros como humanos es difícil llevarle la contraria, ¿no es cierto?, a los demás. Pero háganlo, hagan ese intento y verán que les va a ir mejor. Si el indicador te está dando por ejemplo, si este cruce, la forma tradicional de operar los cruces de medias móviles es que cuando cruza la media móvil rápida, que en este caso sería la de 55, cuando cruza por encima de la lenta, que sería la de 200, es una señal de compra. Cuando cruza hacia abajo, como por ejemplo aquí en el euro frente al dólar más atrás, creo que cruzó hacia abajo, mucho más atrás, o aquí en el índice del dólar, vamos a ver. Cuando cruza hacia abajo es una señal de venta, pero cuando eso sucede, normalmente el precio tiende a retroceder hacia arriba. Miren que aquí la media móvil de 55 cruza por debajo de la media móvil de 200. De la manera tradicional, esto sería una señal de venta, ¿no es cierto? Pero el precio después retrocedió hacia arriba. ¿Por qué retrocedió hacia arriba? Porque es que ya venía cayendo desde mucho más atrás. Miren que cuando se da el cruce, el precio ya venía cayendo desde más atrás, o sea que el precio ya estaba sobreextendido a la baja. Y si el precio está sobreextendido en una sola dirección, hacia abajo o hacia arriba, lo más probable es que corrija. El precio nunca sube ni baja en línea recta. Cuando está sobreextendido tiende a corregir. Entonces tal vez si usamos esa estrategia al revés, esa entrada de esos cruces de media móviles al revés, tal vez nos vaya mejor que usándolo de la manera tradicional. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego.